Liberador que está trabajando mucho porque es un día muy caliente. Y te quiero preguntar, Nacho, lo que se pregunta a todo el mundo, que es qué debiera hacer el gobierno a tu criterio, cuál es la señal que tiene que dar para que haya estabilidad en los mercados financieros. Mirá, obviamente es muy difícil, sobre todo porque quizá los beneficios de hacer las cosas bien no se sientan en el corto plazo y Sí. eso no alcance quizá a generarle algún beneficio en términos electorales, ¿no? Sí. Pero claramente lo que está Te esperando escucho ahora el bajo y mercado... mal, ¿eh? Le aviso acá al control. Sí, perdón. Ah, bueno. No, claramente lo que está esperando el mercado en este momento es que vaya mejorando la construcción de poder, sus alianzas, que tenga algo más de diálogo con la clase política, que mejore los modos, todo esto que son cuestiones más políticas, pero que le dan más confianza al mercado, porque el resultado electoral es lo que va a terminar determinando el futuro económico también, ¿no? Hoy todo depende de las elecciones y en la medida en que el gobierno vaya bajando el riesgo político en estas semanas, los mercados van a recibir bien esto. Y lo que estuvimos viendo en los últimos días es un deterioro desde todos los activos en pesos, justamente porque están atentos a estas señales que se ven sobre un mayor riesgo político. Quiero compartir con vos lo que dijo Joaquín Cotani. Joaquín Cotani estuvo unos meses como viceministro de Caputo. También no sé cuánto inquietó a los mercados, pero sí inquietó escuchar lo que él sabía del programa económico. En este momento toma una relevancia muy importante, porque la verdad es que habla con absoluta sinceridad. Él vive en los Estados Unidos, trabajó en 2024 unos meses, fue puesto por Domingo Cavallo, o sugerido por Domingo Cavallo, cuando el presidente le pide una persona que sepa también de macroeconomía. Y habló con Maxi Montenegro, en un diálogo realmente muy revelador. Vamos a escuchar un pedacito y compartirlo con vos. Mi discusión con los miembros del equipo siempre fue que yo nunca entendí el programa económico basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, como nunca entendí el tema de por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada, por qué hacía una diferencia notable, salvo en las cuentas del Banco Central o en la limpieza del balance del Banco Central, que en todo caso para mí era una prioridad secundaria para después que se hubiera normalizado todo, porque hacía diferencia que la deuda la tuviera el Banco Central y no el Tesoro, siendo deuda de corto plazo. Todas esas cosas creo que formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa, diferente, y que, bueno, se demostró que no lo era. Nacho, en otras palabras, también dijo que esto era un plan quimérico, ¿no? Con la explicación económica del caso. Sí, lo que hizo Cotani, que ya lo había empezado a decir. También, sí, hemos hablado con él. Sí, había mostrado ya diferencias, ¿no?, con el plan económico, pero prácticamente representa la visión de la mayoría de los economistas en este país, que vienen marcando muchas dudas sobre el plan económico, ¿no? Y que el gobierno, también lo dice Cotani, fue logrando poner en duda lo que decían en la medida en que, Cotani dice, fue sacando conejos de la galera. En realidad esto tiene que ver con las veces que Caputo logró conseguir algún stock de dólares que le permitiera que la cosa funcionara, sí, porque eso le daba algún margen para ir ir manteniendo la apreciación del peso, por ejemplo, pero que al final del camino los economistas advertían que esto no iba a funcionar sin un cambio, ¿no? Claro. Espérame, ejemplo, porque te quiero mostrar un corte que es muy inquietante, muy inquietante lo que dijo Cotani. Dale. Un día fue en agosto del 2023, Toto Caputo, que en ese momento
podría no haberse acercado a Milei porque Milei lo había destratado de alguna manera o criticado públicamente, y le dijo, vos podés dolarizar y la forma en que podés dolarizar es esta. No hace falta reservas, se congela la oferta monetaria y la economía se dolariza sola. Y, y para su sorpresa, Milei le dijo, listo, hacelo. Y no, pero yo no quiero ser ministro de Economía, ya sufrí mucho la otra vez. No, hacelo. Y ahí es cuando él cuenta que tuvo que convencer a los hijos, a la esposa, todo lo cual es cierto. Lo cual me lleva a pensar que este era un plan De Caputo. compartido, de Caputo, compartido. Es como que le dio la solución que buscaba Milei, una solución quimérica, una solución impracticable, que me lleva a pensar que, no sé, me sorprende porque es un tipo muy inteligente, Caputo, es un tipo que conoce los mercados, pero esto no encaja en en ningún manual de teoría monetaria. Nacho, esto realmente es muy, muy fuerte y lo que nos estás diciendo de que los economistas coinciden con Cotani, que es un economista muy, muy respetado, que trabaja en Nueva York hace muchos años, también es fuerte, ¿no? Había, en la parte que está comentando Cotani, había un plan alternativo que le había acercado Ocampo a Milei, y que Milei termina descartando. Sí. La filosofía de Ocampo era atender primero el tema cambiario y monetario, y el gobierno optó por ir por el lado contrario. Ocampo decía que en la medida en que la Argentina resolviera lo cambiario y le diera certeza sobre el tipo de cambio y con esto mostrara resultados en la estabilización cambiaria, eso le iba a permitir al gobierno cosechar la popularidad suficiente para afrontar el resto de las reformas. Y era lo más fácil porque lo cambiario y lo monetario no necesitaba del apoyo político, es una decisión que se toma sin tener que negociar con la oposición, son medidas unilaterales, y el resto se iba a poder dar con mayor margen político como efecto de esta popularidad que hubiera alcanzado el gobierno. El gobierno optó por el lado contrario, atacar primero lo fiscal, y para eso estuvo como 6 meses tratando de aprobar la ley bases, necesitó negociar sin tener sin haber dado muchas señales sobre lo monetario y lo cambiario. Bueno, aquí estamos. Ahora estamos viendo que es lo que genera dudas. O sea, la parte monetaria y cambiaria es lo que está generando muchas dudas todavía. Claro, así estamos ahora, como decíamos hace un ratito con vos, con un riesgo país 1.428 y un dólar a 1.490, venta de dólares que nos prestó el fondo, 53 millones ayer. Hoy decías que quizás son 200. No, 200 es la oferta que muestran las pizarras como para disuadir, pero todo lo que se está negociando es al techo de la banda. Todo el mercado está comprando esos valores, ya se está empezando a vender algo también hoy el Banco Central. Está empezando a vender, siempre lo conocemos un poco más tarde, pero más o menos a esta hora, ¿no? Es que vende y conocemos la cifra un poco más tarde. La vas a conocer más tarde, estaría en los mismos niveles de ayer por ahora, ¿no? Pero vamos pocas horas de mercado todavía. Entiendo que no se puede hacer futurología, pero pareciera que en esta situación se puede llegar a mantener la situación teniendo en cuenta la derrota que sufriría el gobierno en el Senado. Sí, bueno, lo que vamos a ver es que quizá no un escenario dramático en el tipo de cambio, porque el gobierno hoy tiene margen como para ir defendiéndolo con pérdida de reservas. Lo explosivo va a estar siempre por el lado político. En la medida que vayamos viendo que el gobierno va perdiendo margen político y que en las elecciones puede llegar a tener algún revés, entonces eso terminaría siendo lo que puede llegar a ser muy, muy peligroso para el mercado y que pueda llegar a tener un impacto grande en los precios. Pero en la medida que el Banco Central vaya teniendo dólares, los va a ir perdiendo, pero el tipo de cambio se va a poder mantener en este nivel. Pero en la medida en que los vaya perdiendo, también el riesgo país va a estar alto, entiendo yo, por lo que fui aprendiendo, porque empieza a circular este miedo de que no cumplamos con los compromisos, porque no tengamos suficientes dólares. Y también hoy estamos viendo una suba incipiente de la brecha cambiaria, la diferencia entre los dólares paralelos y el tipo de cambio oficial, ¿no? Estamos viendo que el blue
supera ya los 1.500, el contado con liquidación también empieza a subir un poco, la brecha es muy acotada por ahora, pero se ve una suba incipiente, toda una novedad para lo que veníamos viendo desde abril hasta acá. Es una novedad, no había una brecha semejante, no sé si está la placa por ahí, esto que implica que una dolarización de la gente, ¿qué significa esto? Claro, que la gente está apostando a una suba del tipo de cambio, por lo menos este sería el sector más informal, digamos, que solamente tendría acceso al blue, pero poco a poco el consenso que hay sobre un tipo de cambio que para el mercado está atrasado se va viendo en todos los segmentos, en todos los mercados. Nacho, gracias por todo este tiempo, muchas gracias de verdad. No, gracias a vos, María Laura. Un abrazo gigante. Estamos viendo lo que pasa en el